Muy bien. Buenas noches, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a entrar a este tiempo en el cual vamos a la palabra del Señor. Quisiera empezar comentando lo siguiente o preguntándoles algo. Quizá haya algunos aquí que hayan pasado por algo de lo cual voy a preguntar. Y esta es la pregunta. ¿Alguna vez, hermano, hermana, alguna vez has sido criticado duramente por alguien? ¿Alguna vez alguien ha estado celoso de ti, muy celoso de ti, por lo que tú haces, por tu entrega, por tu devoción? Has sido muchas veces visto de una manera muy fuerte en sus críticas, has escuchado de parte de esas personas. ¿O alguna vez un hermano en Cristo fue el que fue muy duro contigo en su crítica? ¿Ha sido tal vez de una manera celoso de ti? No te está atacando directamente, pero muchas de las cosas que hace lo hace porque tiene celos de ti. ¿Cómo te sentirías si eso te pasara? ¿O cómo te sientes si eso te ha pasado? Quizá a algunos no les ha pasado, eso vamos a meditar más adelante un poco. Pero si a los que a alguien le ha pasado esto, el hecho de tener especialmente un hermano cercano a ti en Cristo, que haya tenido esta situación contigo, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías bien? ¿Te sentirías tranquilo? ¿Te sentirías con gozo, aún a pesar de eso, de tener a un hermano que tiene celos de ti? Eso es una realidad que puede pasarnos, que tal vez te está pasando, que tal vez estás pasando ya, o ya lo has superado, no lo sé. Vamos a ir a una carta, la cual ya hemos empezado tiempo atrás, y vamos a continuar en un sector donde el apóstol Pablo va a mostrar y va a manifestar que habían personas que tenían celos de él y cómo él manejó esa situación. Cómo a pesar de eso él seguía manteniendo su gozo, manteniéndose tranquilo. ¿Y cuál sería la clave de mantenerse así en medio de esa situación? No es fácil recibir críticas, no es fácil recibir celos de parte de nuestros seres queridos, especialmente en este caso de hermanos en Cristo. Puede llegar a pasar. Quizá no nos esté pasando a algunos de los que están acá. Quizá no estás pasando por eso. Pero hay algunos que sí van a pasar. Y el texto está en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Filipenses 1, 15 al 18 dice así la palabra del Señor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos leído tu palabra y ahora rogamos, por favor, nos ayudes a entenderla. Señor, tú sabes cuán limitados somos muchas veces en nuestras mentes, tanto en entender tu palabra como en vivirla. Por eso acudimos a ti. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos a poder ver y a ser edificados por ella. Ayúdame a mí nuevamente, te pido, Padre bendito. Ayúdame a poder explicar tu palabra a tu pueblo de manera clara y sencilla, para que ellos te entiendan y conozcan de ti lo que tú tienes para ellos. Porque muchas aflicciones hay para nosotros, Señor, que nos mantienen intranquilos y fuera de gozo. Y necesitamos entender a través de lo que hemos leído cómo es estar en gozo. Ayúdanos, por favor, Padre.
Te necesitamos en este tiempo. Edifícanos con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de poder ir a meditar en los textos que hemos leído, o en este caso en los 4 versículos que hemos dado lectura, necesitamos entrar un poco en el contexto para poder comprender un poco más, reforzar en los que ya estaban tiempo atrás, que ya saben, y a los que tal vez por primera vez nos están visitando, poder saber cómo hemos llegado ahí. Hemos empezado tiempo atrás con el libro, con la carta a los Filipenses, y el tema principal o central que plasma el Filipenses es estar en el gozo del Señor. Gózate en el Señor, es la enseñanza. La palabra gozo tiene que ver con una palabra que también conocemos muchas veces, es tranquilidad. Estar tranquilos a pesar de las aflicciones. Para mí es fácil decirles, hermanos, gócense, estén tranquilos. Quédense tranquilos cuando hay aflicciones. Es muy fácil decirlo. Pablo no solo va a decir tienen que gozarse, eso lo va a decir al final de su carta, pero antes va a plasmar una serie de situaciones en la cual él nos quiere mostrar cómo es que él logró estar en gozo, cómo es que él pudo mantenerse tranquilo en medio de la aflicción. Él está en la cárcel está escribiendo esta carta para sus amados filipenses, y en medio de ese lugar él sigue con gozo, en medio de las dificultades de la cárcel. Si bien en la mañana pudimos ver que él tenía como una especie de arresto domiciliario, no dejaba de ser una prisión, una cárcel, de tener limitaciones que le impedían predicar el Evangelio quizá, como él estaba acostumbrado a hacer, de ir lugar a lugar. Ya no lo podía hacer. Él mismo comenta aquí, añadir a aflicción a mis prisiones. Él está en aflicción, no está negando eso. No está negando que a la vida del cristiano van a venir aflicciones. Hay aflicciones, pero en medio de esa aflicción, él está tranquilo. Y cabe preguntar, ¿cómo lograste, Pablo, estar tranquilo? ¿Cómo es que puedes estar tranquilo, Pablo? ¿Y por qué al final me mandas a estar en gozo, en tranquilidad? Bueno, aquí nos va a mostrar Pablo. Ya nos mostró en primera instancia que una de las claves para el gozo es la oración. Mantenerse en oración. Es lo que nos ayuda a mantenernos tranquilos. La oración es como un ancla que ustedes ponen en el mar, pero en este caso a la inversa, colocas al cielo para estar firme en el Señor. Pablo se gozaba, agradecía a Dios por sus hermanos filipenses, daba gracias a Dios por ellos. También daba gracias por lo que ellos estaban viviendo y haciendo y cómo perseveraban en el Evangelio. También él intercedía por ellos. Tenía una razón de vivir. Aún a pesar de que no podía moverse como antes se movía, tenía una razón de vivir y era orar por ellos, por su edificación. Y hemos comprendido que muchas veces por la cual no estamos en gozo es porque no tenemos por quién orar. Una de las razones por las que perdemos nuestra tranquilidad y nuestro gozo es porque no tenemos personas o creyentes por quienes orar. No tenemos una familia espiritual. Somos creyentes individuales, solitarios, solos. Y en nuestra soledad podemos caer y declinar y caer ante la frustración de la aflicción que va a venir o que ya estamos pasando. Pero el tener a alguien por quien orar, a alguien por quien agradecer, es lo que le mantenía tranquilo a Pablo. Después de habernos hablado de eso, de la oración, ahora nos habla acerca de otra de las claves que Pablo tiene para estar en gozo y no perder la tranquilidad, y eso es el Evangelio, el avance del Evangelio, la predicación del Evangelio. Le podían quitar la libertad de moverse a Pablo, podían quitarle esa libertad, pero no le podían quitar el hecho de poder predicar el Evangelio. Él seguía predicando el Evangelio, a pesar de estar en la cárcel, en un lugar limitado, él seguía predicando. Mientras no le quiten eso, él se mantenía en gozo. Porque lo que más anhelaba Pablo es que las personas conozcan al Señor. De hecho, hermanos, creo que lo que debería quitarnos el gozo es el no poder predicar su palabra. Pero tristemente nosotros nos aferramos a otras cosas y perdemos fácilmente el gozo. Pero mantengamos nuestra mirada en el Evangelio y en la predicación de ello,
y nuestro gozo seguirá intacto y tranquilo. Pablo ha manifestado de que a pesar de eso él estaba en gozo, y eso a tal punto que él me comenta que sus hermanos que escuchaban eso y veían eso en Pablo, que a pesar de tener las limitaciones, ellos se animaban mucho más a seguir predicando el Evangelio. Pablo estaba limitado, pero los que escuchaban y veían a Pablo aún así predicando, se animaban mucho más a predicar el Evangelio. Pero ahora Pablo se va a acercar a un sector donde nos va a mostrar de que hay algo que nos puede quitar el gozo, pero que no debería serlo así, pero que a pesar de eso debemos considerarlo. Y eso es la aflicción que viene de nuestros mismos hermanos. Eso es una realidad. Si bien más adelante vamos a hablar Pablo va a hablar acerca del hermano, de que los hermanos deberían completar nuestro gozo. Aquí vamos a ver cómo un grupo de hermanos tienen celos y contiendas. Y eso puede ser una razón por la cual uno puede perder el gozo. Pero a pesar de eso, Pablo no va a perder, porque va a hablar algo más allá y nos va a decir. Así que vamos a empezar con esto, hermanos. El gozo, el Evangelio, la clave del gozo, parte 2. Y estamos más que todo en este punto, a pesar de los detractores. El gozo de Pablo a pesar de los detractores. Detractores que pueden ser esas personas que tienen malas motivaciones con respecto al Evangelio. Con respecto a Pablo en este caso. El avance del Evangelio pese a los detractores en este caso, podríamos titular este sector. Y vamos a ver en primera instancia la forma de los que predican el Evangelio. Pablo va a hablar de eso. Va a hablar de la forma en la que ellos predican. Y vamos a ser muy interesante considerar eso en el versículo 15. En el versículo del 16 vamos a ver la motivación de los que predican el Evangelio. Pablo nos va a hablar de la motivación de esas personas. Y finalmente Pablo nos va a mostrar el gozo que él siente de ver que el Evangelio se está predicando. Vamos entonces con la forma en la que predican el Evangelio algunas personas que estaban cercanos a Pablo. Versículo 15, dice el texto, algunos, no son todos, pero hay una mayoría, algunos, que tampoco puedo decir que son pocos. Hay un grupo de personas que están haciendo algo. Un grupo de personas que Pablo va a manifestar que están haciendo en alguna instancia algo bueno y en otra instancia algo malo. Pablo va a mostrar algunos, no son muchos. Y va a decir algo de estas personas, de estos algunos. ¿Qué están haciendo? Dice ahí el texto, algunos a la verdad, y esta palabra verdad que es correcto, que es algo seguro, algo veraz, no es mentira. Pablo está reconociendo lo que están haciendo, está viendo que realmente lo que están haciendo es verdad. Predican, dice. Ahora, aquí hay que considerar alguna cosa, hermanos. Estos algunos de los que se habla no son falsos maestros. No son falsos maestros. No son herejes, ni son apóstatas. Al grupo del cual se está refiriendo aquí Pablo, que dice algunos, no son falsos profetas. De eso vamos a hablar más adelante en el capítulo 3. En el capítulo 3, si ustedes ven en el versículo 2, dice ahí Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo tiene su lugar para hablar de los falsos maestros. Hoy no me voy a centrar en hablar de los falsos maestros. Más adelante, con el apóstol Pablo mismo, cuando avancemos, vamos a llegar a qué va a decir Pablo con respecto a estos falsos maestros. Pero él está hablando de un grupo de personas que no son falsos maestros, sino que a la verdad estas personas, ¿qué es lo que hacen? Predican, dice. ¿Qué es lo que predican? A Cristo. Es un grupo de hermanos que están predicando fielmente a Cristo. Pablo no está diciendo que falsos maestros me están acusando o están siendo envidiosos o contenciosos, no. Son creyentes
creyentes que están predicando el Evangelio. Algunos, a la verdad, predican a Cristo. Son personas que predican fielmente a Cristo. Y de hecho, más adelante vamos a ver una palabra que va a utilizar Pablo, verdaderamente, cabalmente están predicando el Evangelio. No se están saliendo de la línea del Evangelio. Son fieles a la predicación del Evangelio. Son hermanos, son creyentes genuinos. Y Pablo está diciendo, a la verdad, algunos predican. Y ahora, aquí entra, hermanos, en primera instancia, lo que ellos sí están predicando con verdad, pero ¿cómo es la motivación de estas personas? O mejor dicho, ¿cómo es la forma en la que están predicando? Dice ahí el texto, miren, por envidia. Esta palabra envidia, hermanos, se puede ser traducida como celos. Algunos predican a Cristo por celos. ¿Celos hacia quién? Hacia el mismo apóstol Pablo. Tienen celos de él. Lo ven a él predicando a pesar de estar en la cárcel. Es verdad que en textos anteriores habían algunos que se han motivado bien al ver a Pablo predicando en la cárcel y aún así se motivan para predicar ellos también, pero habían algunos que mirando a Pablo, a pesar de todo eso y seguir predicando, tenían celos de él. Tenían celos de que a pesar de ser limitado, la gente quería ver y escucharlo a él. Tenían celos. Y como no quieren quedarse atrás, predican el Evangelio. No motivados, que más adelante vamos a ver cuál es su motivación, por una buena motivación, sino por celos y contienda. Celos y contienda. Esta palabra contienda, eris, que tiene que ver pleito, riña. Hay algunos que así están predicando, por envidia, por celos y por pelea. Son peleoneros. Esta palabra también se ve en 1 Corintios, que hemos leído, si ustedes pueden ir. 1 Corintios, hemos tenido un tiempo de lectura de la palabra, y en el capítulo 1 hemos visto algo interesante. Capítulo 1, versículo 11. Pablo va a hablar, hermanos, en Corintio, y algo estaba aconteciendo en Corintio, del cual Pablo estaba informado. Y Pablo va a decir lo siguiente, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Esta misma palabra, contiendas, eris, que también tiene que ver pelea. A tal punto que algunos comentaristas, viendo esto, algunos estaban heridos, hasta físicamente hablando. Estaban peleando, debatiendo entre ellos. ¿Y cuál era el debate en este caso, en el contexto de Corintio? ¿De quiénes eran ellos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y están peleando. Yo tengo mayor rango, porque yo he sido instruido por Pablo. No, yo he sido instruido por Pedro. Yo he sido instruido por Apolos. Ah, no, yo he sido instruido por Cristo. Y ahí se están peleando. Es esa misma palabra que ahora está utilizando Pablo con respecto aquí en Filipenses, que algunos están predicando a Cristo por contiendas, por riñas, por peleas. Tanto quieren ganar que lo hacen de esa manera, con cierta violencia. ¿Por qué? Asociando esto, hermanos, de los celos más lo de la contienda, son hermanos que tienen celos de Pablo y su ministerio. Están celosos, no se quieren quedar atrás. Y como no quieren quedarse atrás, esta sana competencia que debería haber de predicar el Evangelio, lo están viendo como competencia. Y yo no entiendo por qué, hermanos, tendrían celos de Pablo. ¿Han escuchado lo que dice las Escrituras de él? ¿Han visto lo que dice él mismo, cómo se presenta en las Escrituras? Como alguien tosco de palabra. Esa palabra tosco incluso es torpe al hablar. Pablo era uno de esas personas que no podía expresarse bien o temblaba. Con temor y temblor he estado con ustedes, les dice a los corintios, sabiendo que soy torpe, tosco de palabra. Y uno puede decir, y eso incluso, ¿por qué tendrían celos de él? Con mayor razón. ¿Saben por qué? Porque es como decir, si yo sé hablar bien, podría decir uno de ellos,
Y Pablo, que no habla bien, no se expresa bien, ¿cómo es que la gente va a él? ¿Cómo es que a pesar de todo eso van a él? No me puedo quedar atrás, tengo que continuar, tengo que predicar, no puede ser que él me gane. ¿Cómo es posible que alguien que no habla bien, que es tosco de palabra, me pueda ganar? Y sus celos y contiendas tenían ellos en su forma de predicar el Evangelio. Y esto no es nuevo, hermanos. Esto también lo vemos en el Antiguo Testamento. Hemos leído hace rato Éxodo, donde Dios le está hablando a Moisés para que él vaya, ¿no? Y anuncie que su pueblo sea libre. ¿Y qué le dice Moisés? He aquí soy torpe de labios. Y justamente Dios lo usa a él, a este torpe de labios. Y más adelante va a haber hombres celosos, guiados por los de Coré, la rebelión de Coré. ¿Acaso Dios nos ha hablado solamente por Moisés? ¿Por qué no nos habla por nosotros? Dios en una rebelión, celos de Moisés. No solo Coré, su mismo hermano Aarón y Miriam, o María, también conocida así, celosos de Moisés. ¿Cómo pueden tener? Es que a veces, hermanos, pasa que sentimos celos de aquellos que tienen poco, pero que están andando tan bien, que nos da celos. ¿Cómo puede ser posible que ellos, si son torpes de lengua, toscos en palabra, cómo? No me puedo quedar atrás, tengo que predicar, tengo que ganar más adeptos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la forma en la que están estos hombres predicando. Sí, están predicando bien, no están saliéndose de la predicación de Cristo. Vuelvo a decir, el contexto no son herejes, no son falsos maestros, no son apóstatas. Eso va a hablar más adelante Pablo. Aquí son creyentes, están predicando a Cristo. Pero la forma es por celos, por envidia y contienda. Pero, menos mal, no solo es ese grupo de algunos, hay otros algunos que Pablo dice, pero otros de buena voluntad. Otros de buena voluntad. Esta palabra buena voluntad es uno solo, hermanos, es eudoquía. Eu, una palabra, doquía, dos juntos. Doquía tiene que ver, o doco, con pensar, un pensar. Y eu tiene que ver con bueno. Por eso la palabra evangelio viene de eu, evangelio. Evangelio. Eu, bueno, buen mensaje. Ahora, si tú unes eudoquía, ¿qué quiere decir? Alguien que piensa bien. Hay algunos que son celosos, que me miran a mí y tienen celos, y con contienda predican el Evangelio, pero hay otros que con buen pensamiento lo están haciendo. No todos son los que están haciéndolo con una forma errada. Hay de buen pensamiento. Hay personas que están analizando bien las cosas. Y saben, hermanos, meditando en este asunto, viendo aquí, una de las realidades que puede acontecer en la vida de los siervos es que pueden recibir celos de sus propios hermanos. Uno, cuando es fiel al Evangelio y persevera en eso, una de las cosas que va a acontecer es que puede recibir celos de sus propios hermanos. Esto es algo que debemos ser realistas, hermanos, que puede pasar. Si no está pasando en muchos de nosotros, es porque no estamos siendo muy buenos siervos. Pero en la vida de los buenos siervos, fieles al Evangelio, esto puede acontecer. De hecho, en el mundo también acontece, ¿no? Cuando un trabajador hace bien las cosas y los otros empleados que están ahí viendo cómo el otro es bien diligente, hay celos entre mismos empleados. ¿Por qué estás haciendo mejor que yo? Y algunos tratan de supuestamente hacer como una sana competencia. Y su sana competencia es motivada por el otro y no por la meta en sí. Y entre la iglesia va a haber eso. Va a haber hermanos que al ver diligentemente trabajando a otros van a tener celos. Peor aún si es que esos hermanos que están trabajando bien
son limitados, pero a pesar de ser limitados son más diligentes, más aún todavía. Y su motivación al hacer lo que tienen que hacer no va a ser quizá lo correcto, como en el caso de que está pasando aquí. Estos hombres la forma en la que están predicando es por contienda, con pelea. Están predicando el Evangelio, sí, pero hay celos que tienen y envidia de Pablo. Y ahí nos va a mostrar Pablo sus motivaciones. Nos ha mostrado un poco de la violencia en que ellos tienen, la forma en la que ellos tienen o que presentan el Evangelio debido a su envidia. Y ahora nos va a mostrar un poco de la motivación, un poco más. Si bien ya hay algo en el versículo 15 con respecto a la envidia, que es algo interno también, aquí va a profundizar un poco más mostrándonos su motivación Pablo. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, vuelve a decir, por pelea. Pero ese anunciar, hermanos, que está ahí, si ustedes buscan en el griego y tratan de descifrar qué es lo que está queriendo decir, viene de la palabra katangelo. Katangelo. Kata, una palabra, y gelo, otra palabra que viene de ángelo. Ya la palabra ángelo es mensaje, un mensaje. Y kata. Esa palabra kata le da un énfasis a la palabra mensaje, es decir, predicar cabalmente. Predican cabalmente. Pablo está diciendo, nuevamente quiere que quede en la mente de los filipenses. Hermanos filipenses, de quienes les estoy hablando, son hermanos que predican cabalmente el Evangelio. No son enemigos, son creyentes que predican tan precisamente el Evangelio. Están haciéndolo bien, lo están presentando bien. Pero vuelve a decir, ¿por qué? Motivados, ¿por qué? Por contención, no sinceramente. Solo para conseguir adeptos. Esta palabra contención ya no es la palabra eris, sino la palabra eritos. Investigando, hermanos, esta palabra eritos, de la cual se ha traducido aquí con contención, tiene que ver con conseguir adeptos. Pelea, se esfuerza para conseguir adeptos. Ahora tiene sentido lo que está diciendo Pablo. La motivación de estos hombres creyentes que están predicando cabalmente el Evangelio es porque quieren conseguir adeptos así como Pablo lo tiene. Pablo está en la cárcel, pero tiene muchos que lo están siguiendo. Lucas, Timoteo, Tito, Epafrodito, que después va a enviar a los filipenses. Pero Pablo nunca trabajó para querer obtener estos. Ellos vinieron voluntariamente y querían servir al avance del Evangelio voluntariamente. Pero estos hombres están predicando cabalmente el Evangelio, pero ¿con qué motivación? Conseguir adeptos. Contención. Son peleadores, sí. Son firmes, sí. Pero no lo hacen con sinceridad. Esa palabra sinceridad también es muy importante. Y también la palabra no sinceramente. Ya les he dicho, hermanos, que en la palabra no es muy importante considerar en el griego, porque en el griego hay u y hay me. U es un no leve, la u es un no rotundo, la me es un no leve. Cuando en el griego vemos me, está hablando de un no, sí, pero es un no leve. Pero cuando vemos un u, es un no rotundo. Y Pablo aquí, ¿qué estará usando? Cuando dice no sinceramente, ¿un no leve o un no rotundo? Un no rotundo. Rotundamente, estos hombres, estos algunos que están anunciando cabalmente a Cristo, no lo hacen con sinceridad. No lo hacen con pureza. No hay una buena motivación en ellos. Es la pura competencia. Es no quedarse atrás. Es por celos. Es por envidia. No quieren quedarse atrás. Esa es la manera en la que ellos están predicando. Sí, cabalmente.
pero no con sinceridad. E incluso estos hombres piensan, porque Pablo va a decir lo que está pasando por su mente. Ellos piensan, aquí de continuación, añadir aflicción a mis prisiones. Si hago esto, le dejamos atrás a Pablo y él se va a sentir mal. Están pensando añadir aflicción a mis prisiones. Piensan que causan aflicción a Pablo. Es como decir, Pablo, ¿tú tienes 10 seguidores? Pues yo tengo 15. Yo tengo 20. Es más, yo estoy libre. Tú estás en la cárcel. Yo puedo hacer más. Puedo ganar más. Estoy predicando el Evangelio. Y Pablo dice, ellos están haciendo todo eso pensando que están añadiendo aflicciones a mi prisión, a mis prisiones. ¿Pueden ver esta motivación? Pablo está viendo eso en nuestros hermanos. Y esto ya podría ser un motivo para perder el gozo, ¿verdad? Ver así hermanos que tienen celos de ti y motivados por esa competencia de querer ganarte, te quieren dejar atrás y añadir aflicción a tu vida, ¿cómo te sentirías? Pablo sigue continuando, pero los otros por amor, dice, hay otro grupo de hermanos, otro grupo que cabalmente están predicando. Esa palabra, por ejemplo, hermanos, capítulo 16, donde dice, los que anuncian a Cristo, está enlazado junto con, pero los otros por amor. Es junto con eso. Estos, si bien no está aquí, pero los otros anuncian con amor, está implícito porque está en el verbo principal. Pero los otros por amor anuncian a Cristo. Esta palabra amor, ágape en el griego, ese amor incondicional, ese amor sacrificial. Hay hermanos que están viendo a Pablo y predican por amor, motivados por ese amor que tienen, sabiendo, dice, que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Saben ellos. No lo están haciendo por competencia. Quizá admiran a Pablo por a pesar de todo eso, y son el grupo de más antes, en el versículo 14 para atrás, donde Pablo dice, algunos motivados por esto predican aún más. Deben ser estos hermanos, del cual también Pablo está hablando aquí, que predican por amor. Saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hay algunos que incluso pueden alegar y decir, pues vos, Pablo, tú también haces lo mismo, predicas así por envidia y contienda. Pueden decirle lo mismo. Pero Pablo dice, no, hay algunos que saben que no es así. Que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio, que amo el Evangelio, que no lo estoy haciendo por envidia o contienda. Yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aún así, hermanos, debemos rescatar que estos, si su motivación es mala, están predicando el Evangelio. Estos dos grupos están predicando. El factor común de estos dos grupos, si bien unos por amor y otros por contienda, hay un factor común, y es que los dos grupos están predicando cabalmente a Cristo. Eso no quiero que se pierdan de ese hilo, hermanos. Mantengan en su mente en esa dirección, viendo ese asunto. Están predicando a Cristo los dos grupos. Unos por envidia, celos, por competencia, y otros por amor. Hay esa realidad, hay esos grupos que va a aparecer, y debemos tenerlo en cuenta. Actualmente también hay algo así, hermanos. Hay creyentes que tienen envidia de algunos de los buenos reformadores. Los referentes son Martín Lutero, Juan Calvino, y hay algunos que tienen envidia de esos hombres. Tienen celos, y motivados por sus celos y envidia, quieren predicar a Cristo.
Pero no es por tanto su amor a Cristo, sino es por la competencia. Quieren ser reconocidos, quieren ganar adeptos. Algunos quizá en algún momento quieran atacar a alguno de estos siervos, agarrarle algunas cosas a ellos. Pasa, he escuchado que algunos así son. No les gusta saber de Calvino y solamente es para tenerlo como competencia. No como alguien a quien poder admirar y poder decir, Señor, ayúdame en tu gracia también, algo similar, si tú quieres. No en una sana competencia. No debe sorprendernos si eso va a pasar incluso entre nosotros. Y cuando pase, muchas veces puede ser que nos quieran quitar el gozo eso. Al ver que algún hermano está así, que su motivación no es la correcta. Puede haber eso. Y nos puede hacer sentir mal. Pablo está reconociendo y está diciendo, sí, hay algunos, predican por envidia, por contienda, anuncian el evangelio cabalmente, por contención, pero no sinceramente, y piensan añadir aflicción a mis prisiones. Hay esa realidad. No debe sorprendernos, hermanos. Alguien quizá nos va a tomar como su meta a alcanzar. Quizá algunos de manera positiva, como en grupo, por amor, pero va a haber otros de manera negativa, por envidia y contención. Por favor, hermanos, si no estás pasando por eso, espero estés preparado por si llega ese momento. Especialmente tú que estás sirviendo diligentemente. Eso es una de las cosas que puede llegar a pasar en el servicio que tú estás haciendo. Hasta aquí, honestamente, uno puede perder su gozo. ¿Cómo es posible, uno puede decir, creyentes estén haciendo, tengan envidia y celos de mí y estén pensando añadir aflicción a mí? Hasta este momento uno puede decir, me duele. ¿Cómo puede ser? Pero ¿cuál es la actitud del apóstol Pablo? ¿Cómo él ve la situación que está pasando? Miren, versículo 18. Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues? Es como decir, ¿y qué? ¿Qué importa? ¿Qué pues? ¿Qué importa? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, como decir, o ya sea de manera negativa, como esos algunos, o de manera positiva, como los otros, no obstante, Cristo es anunciado. ¿Y qué? ¿Qué importa? Si lo están haciendo por celos a mí, por contención a mí, por querer ganar adeptos. Cristo es anunciado. Lo importante es que Cristo es anunciado. Cristo es presentado cabalmente. Cristo es predicado por ellos. Y Pablo concluye, y en esto me gozo. Y repite doble vez, y me gozaré aún. Ustedes saben, hermanos, que cuando en la Biblia algo se repite, debemos tomarlo muy en cuenta. Cuando el Señor decía, de cierto os digo, amén, amén os digo, era como una forma de decirles a los discípulos, pongan atención que lo que les voy a decir es importante. Y como decía alguien, ya lo que decía el Señor era importante, pero él sabía que sus discípulos todavía son polvo
y quiere que entiendan. Amén, amén. Y aquí Pablo está repitiendo 2 veces una palabra. Me gozo y me gozaré. No ha perdido su gozo. Sigue gozándose. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque Cristo es anunciado. ¿Qué importa si tienen celos de mí o envidias de mí o quieren añadir aflicciones a mí? De hecho, más adelante, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es Cristo. Él está siendo anunciado. Él está siendo predicado. Está siendo predicado cabalmente. ¿Qué importa lo que digan de mí? ¿Qué importa lo que estén pensando de mí? ¿Qué importa si quieren añadir aflicciones a mis prisiones? Cristo está siendo anunciado. Eso es lo importante. Pablo está viendo el panorama amplio. Está viendo el camino final. Cristo está siendo anunciado. No está viviendo ensimismado en sí mismo, como muchos lo estamos. Por eso perdemos el gozo, porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Y a la primera señal de alguna persona que nos dice algo negativo o nos enteramos de algo negativo contra nosotros, ya perdemos nuestro gozo, porque estamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando estamos centrados en el Evangelio no pasa eso. Y Pablo está viendo ahí a hombres creyentes que, si bien de una forma mala y de una motivación negativa lo están haciendo contra él incluso, él se goza. Cristo está siendo anunciado. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué importa? No obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, ya sea de manera negativa o positiva, Cristo está siendo anunciado. Cristo está siendo predicado. Y en esto me gozaré. ¿Han leído alguna vez un libro, hermanos? Tal vez una novela, una historia. No voy a decir película, sino libro. Una de las cosas que tienen los libros, especialmente que son historia como novela, es que nos atrapan, si es que es un buen contenido. Y llega un punto cuando tú estás ensimismado, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasó leyendo en una parte. Llega un capítulo desgarrador, un capítulo terrible, un capítulo que me hace decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó eso? No sé, los que han leído me van a comprender, los que no, tal vez, ¿qué está pasando? Tal vez con películas me van a entender, ¿no? Cuando has visto una película y pasó algo. En ese momento es lo más doloroso quizá, lo más inquietante, lo que te ha causado tal vez un impacto al leer esa parte. Pero cuando terminas de leer el libro y ves todo el libro completo después de haberlo leído, te das cuenta cómo termina el libro, ya de manera más agradable. Termina bien y termina satisfecho. En unos libros tal vez insatisfecho, pero en otros libros, al ver todo el libro completo, dices, ha valido la pena leerlo. Bueno, ¿saben qué, hermanos? Pablo no estaba ensimismado en decir, estos se están predicando por envidia y por celos y por todo eso y tal, y ¿por qué están haciéndolo eso por mí? ¿Por qué? Aparte estoy en la prisión, ¿cómo pueden hacerme esto más? Encima que estoy tratando de predicar, hay personas que todavía por celos y envidia y quieren añadir aflicciones y ensimismado en sí. No, Pablo ahora está levantando su mirada, está viendo el panorama completo y está pudiendo ver el resultado final. Cristo está siendo anunciado. Me gozo. ¿Qué importa lo que digan de mí? ¿Qué importa lo que piensen? Cristo está siendo anunciado. ¿A quién amaba más Pablo? A Cristo. Él predicaba por eso a Cristo. Y estaba viendo cómo estos hermanos, aunque eran contenciosos y envidiosos, por encima de eso estaba viendo, mi Señor está siendo anunciado cabalmente. ¿Saben, hermanos? Uno de los dolores que sentimos los predicadores, ¿sabes qué es? Cuando la Escritura es torcida. Quizá algunos ya conocen eso.
Los que están conociendo la verdad se dan cuenta cuando escuchan falsos maestros, es un dolor fuerte, ¿verdad? Pero por más de que esa persona sea arrogante, o no se lleve conmigo, o no le agrade, pero si le estoy viendo predicar bien el Evangelio, me gozo. Me gozo. Tal vez no comparto su forma de contención. Tal vez lo está haciendo por envidia a mí, no lo sé. Pero está predicando cabalmente el Evangelio, me gozo. Porque lo que sí me quitaría el gozo, y lo que Pablo va a hablar más adelante de los falsos maestros, eso sí, te quita muchas veces. Ver a hombres torciendo las Escrituras, enseñando mal la Biblia, te duele. Pero estos hombres no estaban predicando mal el Evangelio. Estos estaban predicando cabalmente. ¿Qué importa? Aunque tengan envidia, aunque no les agrade, Cristo está siendo anunciado. Está siendo predicado y me gozo. Mi Señor está siendo conocido y me gozo. Por más de que ellos traten de demigrarme y hacer que no me conozcan a mí, tratando de ellos sobresalir, ¿qué importa? Mi Señor está siendo anunciado y me gozo. No vivo ensimismado en mí mismo, me gozo. Mi Señor está siendo anunciado. Esto es un principio muy importante, hermanos, especialmente para los que son pastores. Y cuando hay pluralidad de pastores, lo mismo. Van a surgir otros pastores. En la iglesia va a surgir pastores. Y quizá algunos no vamos a saber su motivación porque no vemos muchas veces la motivación. Quizá lo van a hacer por celos o envidia. No lo sabemos. Y puede causarnos cierto dolor, pero me gozo. Mi Señor está anunciado, es lo que me importa. Es lo que importa. Me importa más eso. Puede haber una persona que no me agrade, que no le agrado quizá por alguna razón, pero está predicando fielmente el Evangelio. Me gozo. Mi Señor está siendo anunciado. ¿Y qué? Si tiene envidia, si es contencioso. ¿Y qué? ¿Qué pues? Ya sea por eso o por lo otro, Cristo está siendo anunciado. Cristo está siendo predicado. Y en eso me gozo y me gozaré. Entonces, hermanos, hemos visto que Pablo no pierde su gozo a pesar de los detractores. Detractores creyentes en este caso, que están predicando fielmente, cabalmente el Evangelio, con una mala forma, con una motivación errada, pero finalmente predicando fiel. Y en eso se goza Pablo. Preguntamos entonces, hermanos, ¿por qué Pablo no perdió su gozo pese a tener detractores? ¿Por qué no perdió su gozo? Porque aquel a quien él amaba estaba siendo anunciado. Por eso no perdió. ¿Qué importa lo que pensaran de Pablo? Lo importante es que su Señor era anunciado. No quiere decir que Pablo no sentía dolor, que no era sensible. Duele ser criticado, duele ser así, hecho por que alguien haga así, de esa manera. Duele. Pero no está ensimismado en sí mismo Pablo, sino en el Evangelio, en que su Señor está siendo anunciado. El amor del siervo de Dios no está en sí mismo, sino en Cristo. Y si Él es conocido, ¿qué importa? ¿Qué importa si no nos conocen? ¿Qué importa si buscan la manera de que no seamos nosotros conocidos? ¿Qué importa? Con tal de que Él sea anunciado, que Él sea conocido.
a veces queremos ser conocidos. El orgullo es tan sutil en los siervos que a veces quieren ser reconocidos y sobresalir. Pero aunque a eso mengue y veamos personas que por contención y por querer sobresalir predican el Evangelio, ¿qué importa si nosotros ya no somos conocidos? Con tal de que Cristo sea conocido y sea anunciado. Hermano, hermana, quisiera terminar con estas aplicaciones. ¿Tienes detractores? ¿Tienes personas similares a la que del cual Pablo nos está hablando? ¿Tienes? Si la respuesta es no, y con sinceridad me está diciendo, no tengo, pastor, no tengo a alguien así, alguien similar a lo que Pablo está presentando, no lo tengo, soy sincero, no tengo, pastor. ¿Sabes? Es porque no estás predicando fielmente el Evangelio. Es porque no estás siendo constante. Por eso quizá no tienes detractores. Porque solo los que están siguiendo fielmente, así como Pablo, van a venir. Tanto enemigos de afuera como de dentro. Sus mismos hermanos. Pablo ya nos ha hablado, y el pastor mismo nos ha hablado en la mañana, de que Pablo tenía enemigos de afuera. Pero también hay enemigos dentro. Quizás no van a perseguir nuestra vida, no van a hacer muchas cosas, pero sus motivaciones, su forma, no va a ser la correcta para con nosotros. Y es porque estamos predicando fielmente. Pero si tú no tienes, examínate. Quizás es porque no estás perseverando, no estás manteniéndote fielmente en el Evangelio. Por eso no tienes. Y harías bien en examinarte cómo estás en la predicación del Evangelio. Y si tu respuesta es sí, pastor, tengo, te pregunto, ¿por qué perdiste tu gozo? Porque yo sé que es doloroso. Es doloroso recibir críticas de afuera, sí, de los enemigos de afuera, pero duele un poco más los de adentro. Duele más los que están cercanos a nosotros. Duele más. ¿Por qué has perdido tu gozo? Porque hay más amor en ti que hacia Cristo y su Evangelio. Por eso has perdido. Por eso has perdido. Pero si tu amor es el Evangelio, no vas a perder. ¿Qué importa lo que digan de ti? O la forma en la que están haciendo, sea incorrecta. Tu Señor está siendo anunciado. Y en eso gózate. Y si hay algún hermano detractor aquí, no me quiero desviar de eso, quiero hablar también. Hermano, tú estás predicando por una motivación errónea, por envidia, por contención. Eso es una realidad que puede pasar aquí y que quizá te está pasando a ti, hermano, hermana. Quizá tu motivación no es correcta, tu forma de ser no es correcta. Te estás motivando solamente por querer superar tal vez al pastor o a un hermano que te parece buen siervo. O no solo de un buen siervo de acá, sino tal vez a un siervo de la historia. Tú te quieres parecer a él y quieres superarlo, pero no lo haces por buena motivación, sino por contención, por celos, por envidia. Si bien estás predicando cabalmente y correctamente, debes saber que también tu motivación va a salir a la luz cuando el Señor venga. Y va a pasar tu obra por fuego y se va a consumir. Por eso, hermano, hermana, te envío este mensaje de Filipenses 2:3. Lo que Pablo les dice más adelante a los mismos filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es lo que te está diciendo la palabra de Dios, amigo, hermano detractor. No hagas nada por contienda. Ahora Pablo se está dirigiendo a esos hermanos que posiblemente van a caer en eso.
No a los hermanos que han hecho eso con él, sino a hermanos que pueden caer en eso. Y les está diciendo que no lo hagan. Va a haber pérdida para ellos. Quizás no van a perder su salvación, porque eso no se pierde, pero sus obras van a pasar por fuego y van a tener pérdida por su mala motivación. No continúes en eso, hermano. Si lo estás haciendo por envidia, por competencia, por ganar adeptos, no lo hagas. No se te va a condenar porque estás predicando cabalmente, pero sí por tu motivación. Ten en cuenta, por favor. Y finalmente, algún amigo o amiga que aquí está, que no conoce al Señor. Amigo, quizá no te guste la forma en que yo predico. Quizá el hecho de que tú veas que a veces soy torpe de lengua, porque yo sé que soy igual, que a veces me trastrabo al hablar. Y tal vez utilizas como pretexto para no venir a Cristo. Al ver un siervo como yo, que no tiene una forma elocuente de hablar y dirigirse a ti, tal vez lo estás usando como pretexto para no venir a Cristo. Pero a pesar de mis palabras toscas, hermano, hermana, o amigo, amigo en este caso, te llamo a que te arrepientas de tus pecados, que dejes de pecar contra Dios y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Ese es el Evangelio que nos ha traído a nosotros gozo, el cual nos sigue manteniendo en gozo porque la predicamos y porque vemos cómo otros la predican y su reino está avanzando. El gozo que tú tienes, amigo, amiga, va a perecer. Este tiempo va a durar un poco de tiempo, no va a ser mucho. Y toda una eternidad vas a estar sin gozo, apartado de la gloria de Dios. A menos que ahora en vida te arrepientes y confieses en Cristo Jesús. Ven a Cristo. No tomes en cuenta mi torpeza de boca. Creo que se entiende esta frase. Arrepiéntete y cree. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos agradecidos por tu palabra a través de ver al apóstol Pablo, que se gozaba, Señor, en que tu mensaje era predicado. Pese a que la forma y la motivación de estos hombres era incorrecta para con él, él no perdió su gozo, porque tú estabas siendo anunciado. Oh Señor, ayúdanos a vivir esta vida, no pensando en nosotros mismos, sino en tu evangelio, en tu reino, en el mensaje de tu reino, en el avance de tu reino. Y mientras tu palabra siga siendo predicada, ya sea por pretexto, por verdad, ¿qué importa si nos hacen algo? Tu mensaje está siendo predicado. Y en eso nos gozaremos. Nos gozamos y nos gozaremos aún más.